Story time de cuando se iban a pelear a la secundaria. Yo quise ir a ver y resulta que a la que se iban a madrear era a mí. Esta historia es mía, no es de ninguna seguidora, para que luego nos digan, ay, se inventan las historias. Pregúntenle a los de la secundaria cómo me putearon ahí. Bueno, yo iba saliendo de la secundaria y generalmente siempre estaba con 2 amigas y un amigo, ¿no? Siempre me iba con ellos. Entonces, ya ven que cuando se iban a pelear se hacían los bolonones de gente acá, de que vamos a ver quién se va a pelear, y todos acá. Y yo, sí, vamos a ver quién se va a pelear, ¿no? Entonces mis amigas me dicen, ay, no, güey, qué hueva, ya nos vamos nosotras, no sé qué. Y ya yo dije, bueno, y mi amigo y yo dijimos, pues vamos nosotros, ¿no? Y ya, pues íbamos caminando, como, o sea, siguiendo a toda la gente, pues, que iba hacia el mitote. Y de repente una morra dice, no, es que pinche vieja y me la voy a madrear y no sé qué. Y yo, no mames, se va a armar bien bueno este pedo, ¿sabe a quién se vayan a madrear? Y ya íbamos caminando, ¿no? Acá. Y de repente que se cierra el círculo y me lo cierran a mí. Y yo de, épale mi piernita. Bueno, ya, quiero que vean esto. No sé por qué. Güey, de repente ya tenía la morra aquí enfrente de mí. Y yo de, hola. Güey, la morra súper brava acá de que, ¿qué traes conmigo? ¿Qué? No sé qué. Que ya me dijeron que hablas de mí. Y yo así, güey, no. Güey, quiero aclarar, yo no sé pelear, o sea, yo no sabía pelear tampoco en ese momento, jamás me había peleado en la vida. Entonces, ya ven que les dije que iba con un amigo, ¿no? Mi amigo estaba como muy chaparrito, entonces yo me recargo y también pongo una pose de perra porque dije, no le hace que no sepa pelear. En perra, cara levantada. Casi me pongo un putazo. Y ya le dije, güey, pues no sé de qué hablas, la neta, pues yo no sé nada de lo que dices. Aparte, esta morra vivía a unas cuadras de mi casa. Ella iba en tercero de secundaria y yo en segundo. Y me dice, no, también cuando voy a la tienda de la casa te me pones en la entrada. Y ya, es que soy cadenera, güey. Y yo de, güey, neta, no sé de qué hablas. Yo jamás en la vida me pondría contigo. Bueno, y para esto la chava iba con otras amigas, o sea, no iba sola. Y a un lado estaba una chava gordita, pues. No quiero ofender, pero era gordita. Muy gordita, o sea, para mí, pues. Para mi peso. Ahorita les digo por qué les cuento esto. Entonces yo así, o sea, hubo un momento incómodo de silencio donde estaba como que toda la gente, estaba toda la secundaria, güey, toda la secundaria. Y yo así como que me volteo y me hago tonta porque de verdad yo tenía miedo, o sea, yo tenía miedo. Y le digo a mi amigo, el que vaya no es tu hermano. Güey, yo sacando plática para no pelearme. Hermana, de repente volteo y ¡paz! Putazón aquí, güey. Sangrerío así, corriendo por acá. Güey, pues como Dios me dio a entender, y sazanzán, y pum pum pum, y que las greñas y la chingada. Y en una de esas que la agarro en el piso, dije, ¿y ahora qué hago aquí? Que se mete la gordita. O sea, en eso yo sentí otras manos y dije, güey, ¿qué pedo? Entonces volteo y era la chava. Pero en eso mi amigo, o sea, mi amigo era chaparrito, pero era como muy musculoso, ¿no? Y de repente hace esto. Con el brazo la carga y de repente ¡zas! La avienta. Y yo en la madre. El uniforme que llevaba en esa secundaria, la playera era amarilla. Y yo traía falda, o sea, traía short, pero traía falda. Y esta morra lleva preparada con chongo, pants y todo el pedo. Pues miren, ya como que después de un ratito yo no supe qué pasó. Yo empecé a ver todo borroso, nublado, porque me dio justo aquí. Entonces no sé, no veía nada. En eso nos separan y yo me levanto y me tapo la cara porque dije, güey, voy a andar súper jodida. Y luego la playera, como era amarilla, llena así, roja, ya se convirtió en rojo. Iba en el turno de la tarde, entonces generalmente llegaba a un horario medio exacto a mi casa, siempre a la misma hora. Y pues dije, no manches, mi mamá me va a ver, se va a volver loca. Entonces llego, abro la puerta y mi mamá regañándome, ¿dónde estabas? Y en eso me volteé a ver, güey, hubieran visto su cara, ay, me pica el ojo, pobrecita. Se queda así de, ¿qué te pasó? Y yo, mamá. No, literal llegué así. Mamá, me desfiguraron la cara. O sea, realmente no tenía nada en la cara, solo les digo, aquí tenía como hinchado, ¿no? Y ella me dice, ¿qué te pasó? Ya le conté, mira, es que la chava que vive aquí a la vuelta va conmigo a la secundaria y llegó y bla, bla, bla. Y me dice, a ver, vamos. Ahí va mi mamá bien brava, güey. Y yo, no, mamá, es que, o sea, obviamente me daba pena, güey, me daba pena. Aparte dije, güey, si me vuelven a golpear. Y mi mamá, me vale madre, vamos. Y ya, pues ahí voy, güey. Obviamente me cambié. Entonces ya llegamos a la casa de la morra y yo obviamente toda puberta me daba pena que mi mamá me fuera a defender, güey, ¿sabes?
Y ya pues sale ella y sale su hermana. Y ya que le dice, no señora, una disculpa, mira, lo que pasa es que su hija ya me había provocado desde antes y ya se las había guardado y no sé qué. Pero yo soy una persona muy decente, no sé, ese tipo de espectáculos en la calle. Güey, esas son sus palabras, te los juro que nunca se me van a olvidar. Y yo así de, güey, pero pues ¿qué te hice? O sea, yo no te hice nada, yo no sé qué pedo, yo no sé qué te dijeron o quién te dijo. No, pues una disculpa, Mayra, y no sé qué. Bueno, total, así queda, ¿no? Al día siguiente me marca una amiga en la mañana, bueno, como a las 11, sí, como a las 11. Y me dice, güey, ¿que te peleaste? Una de las amigas que se fue el día del pleito. Y yo, sí, güey, me peleé. Güey, no mames, qué mal pedo, no sé qué. Y yo no pensaba ir a la escuela porque me daba pena. Entonces me marcan como a las 3 y me dicen, güey, ¿qué crees? Aquí están hablando del... Entonces les digo, mi amiga me marca y me dice, güey, aquí están diciendo que te partieron en tu madre bien cabrón, que traes el ojo morado y que te reventaron el labio. O sea, empezaron a hacer un chismesazo y yo seguía en mi casa. Yo entraba como a la 1:30 y les digo que me marcó como a las 3. Entonces dije, no, ahorita me paro, me baño y me lanzo para allá. Yo me acuerdo que teníamos 2 recesos, uno duraba 20 minutos y el segundo duraba 10 minutos. Entonces dije, voy a llegar al primer receso, pues para que todos estén ahí, ¿no? En pleno patio. Güey, pues que me levanto bien adolorida, como si me hubieran partido la madre 30 cholos. Neta, les juro que sentía el cuerpo adolorido. No sé si se han peleado ustedes, pero me dolía todo, güey, hasta los pinches ojos. Y que llego a la escuela, déjenme paro para que vean cómo llegué. Y llego y pues todos estaban en el patio, ¿no? En el receso. Güey, pues Victoria's Secret me quedó pendejo. Llego y yo así caminando por el patio y mírenme y obsérvenme igual de perros. Y todos, ahí viene, ahí viene. Y yo así. Y ya como que al fondo veo a esta chava con su bolita de amigas y pues obviamente no dije nada, yo nada más me metí. Pero yo quería que me vieran que estaba bien, o sea, que no estaba desfigurada realmente. Entonces ya pues todos mis profes se enteraron y como yo iba en la escolta me habían dicho como, oye pues o arreglas esa situación o te sacamos de la escolta porque no podemos permitir ese comportamiento en nuestro centro educativo. Y yo como, no, pues es que mira, yo le expliqué a un maestro, ¿no? Es que ella llegó y me dijo que no sé qué. Güey, empezaron a decir que la morra supuestamente me había dado en la madre porque yo quería con su vato. Y adivinen que yo quería con el amigo de su vato. ¿Y saben? ¿Saben quién era el amigo de su vato? ¿Se acuerdan del güey que les conté que me cambió por mi mejor amiga? La que vivía enfrente de mi casa. ¡Pues ese pendejo! Pues total me suspendieron 3 días, güey. 3 días. Después el pendejo con el que yo andaba me dijo, no, no es cierto, la morra te madrió porque le caías mal y ya. Moraleja, entren en box o karate, por si algún día llega una pinche vieja a quererte madrear, pues ya mínimo ya sabes soltar putazos. Me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Todo esto comenzó cuando estaba en 6º ciclo de la universidad. Yo tenía 20 años y estaba estudiando contabilidad. Mi papá tenía una empresa y dentro de ella tenía varios conocidos y varios contactos. Por lo que uno de esos veranos él insistió mucho en hablar con uno de sus socios para que me diera prácticas en una de sus empresas. La verdad es que a mí no me emocionaba demasiado tener que pasar mi verano en una oficina, pero mi papá y mi mamá insistieron muchísimo en que tomara esas prácticas porque me iban a servir en mi futuro en la carrera. Así que acepté. Mi papá me dijo que era un amigo de él, un socio que yo no conocía y que me lo quería presentar en un almuerzo. Entonces así fue como fuimos a almorzar a un restaurante y ahí me lo presentó. Pero se me hacía muy conocido, su cara se me hacía muy conocida. Él tenía como la edad de mi papá y aunque tenía un hijo, estaba divorciado de su esposa. Justo en ese almuerzo se me ocurre grabarme y grabar el restaurante. Y por casualidad él salió en esa historia. Y una de mis amigas asustada me habló. Me echaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Una de mis amigas me contestó la historia y me preguntó si ese no era el señor con el que estaba saliendo su prima, más específicamente el sugar daddy de su prima. Ahí fue cuando se me prendió el foquito y recordé que Ana Paula, la prima de mi mejor amiga, había estado saliendo con un señor mayor que le compraba un montón de cosas. Y recordé que en una pijamada me enseñó la foto del señor. Y efectivamente por eso la cara del socio de mi papá se me hacía tan conocida. Yo estaba muerta de la vergüenza porque ahora veía al señor con otros ojos. Y no podía creer que dentro de poco iba a ser mi jefe. Rápidamente le contesté a mi amiga y le dije que sí, era el señor que estaba saliendo con su prima, el Sugar Bahía. Y le pedí que por favor le preguntara a Ana Paula que cómo había terminado el asunto. Ella me contestó que Ana Paula había dejado de verlo porque el señor había querido algo más serio y que incluso se estaba divorciando de su esposa y Ana Paula se había asustado y por eso lo había dejado de ver. La verdad es que el señor no era feo, pero sí se le veía bastante mayor. Mi futuro jefe obviamente no sabía que yo sabía de su aventura y así fue como me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Después de presentarnos comencé la semana siguiente a trabajar para la oficina del socio de mi papá. Al poco tiempo de trabajar ahí me di cuenta que era un hombre que tenía mucho dinero.
y que todo el mundo le tenía bastante respeto. La verdad es que no lo veía mucho, rara vez me lo cruzaba, pero yo seguía teniendo bastante curiosidad de saber cómo un hombre como él había terminado con una chica que tenía como mi edad y siendo su sugar daddy. Entonces le pregunté a mi mejor amiga que por favor le preguntara a su prima que cómo había hecho para contactar con él, cómo se habían conocido. Mi mejor amiga ni siquiera me preguntó y me dijo que se habían conocido por Tinder. Entonces se me ocurrió una brillante idea. Yo sabía que la aplicación siempre te sacaba personas que estuvieran cerca a ti. Entonces pensé que si me descargaba la aplicación y le ponía más o menos el rango de edad de él, me podía salir. Y había una gran posibilidad de que me rechazara, pero decidí intentarlo, así que me descargué la aplicación, fui a rango de edad y puse entre 38 a 45 años. Y no, vaya sorpresa que me llevé cuando me apareció él en Tinder. El socio de mi papá para el que trabajaba me apareció en Tinder. Yo obviamente la dudé un montón, no sabía si íbamos a hacer match, pero igual le di like y como a la media hora me salió que habíamos hecho un match. Yo obviamente estaba muerta de la vergüenza y rogaba no cruzármelo en la empresa. No sabía si él iba a tener la valentía para hablarme, así que yo comencé la conversación. Obviamente él me reconoció al instante y me preguntó que qué hacía en Tinder. Obviamente le puse una excusa bien tonta y así seguimos hablando toda la semana. Mi mejor amiga no podía creerlo y fue cuando me dijo que debía aprovechar, porque pues el señor a su prima le había comprado un montón de cosas y que quizás yo podía lograr lo mismo. Obviamente yo estaba súper asustada con que mis papás me descubrieran porque sabía que si mi papá se daba cuenta, se iba a molestar muchísimo conmigo y lo iba a decepcionar. Entonces traté de mantenerlo todo en secreto y solamente seguimos hablando hasta que un día él me dijo para salir. Yo la verdad no sabía si aceptar o no, pero él me dijo que iba a ser en un lugar súper discreto. Y pues obviamente yo acepté y así fue como comenzamos a salir a escondidas. Me echaron de mi casa por estar con el socio de mi papá. Al final acepté salir a comer con él. Fuimos a un lugar súper discreto y hablamos un montón. Me contó sobre su familia, sobre su divorcio, entre otras cosas. Y así pues seguimos saliendo como alrededor de un mes. Después de eso él comenzó a hacerme regalos muy costosos, como relojes, collares, bolsos e incluso se ofreció a cambiarme el celular. Para esto mi mamá ya se había dado cuenta y me comenzó a preguntar que de dónde salía el dinero para todas esas cosas. Yo le mentía y le decía que era del salario que me estaban pagando en las prácticas. Así pasaron varios meses, hasta que un día mi mamá y mi papá entraron a hablar conmigo, a preguntarme directamente de dónde estaba saliendo toda la ropa y todas las cosas que me estaba comprando, porque sabían que eran muy caras. Mis padres comenzaron a insistir demasiado para que les dijera de dónde estaba sacando el dinero para comprar tantas cosas. Mi mamá incluso se puso a llorar, entonces decidí decirle la verdad, a medias. Y le dije que estaba saliendo con alguien que tenía mucho dinero, pero no le dije nada más. Este fue un gran error porque la semana siguiente ella decidió seguirme. Y esto fue porque ella me pidió conocerlo y yo le dije que no. Decidió seguirme justamente cuando decidí ir a cenar con el socio de mi papá. Y mientras estábamos comiendo, ella se presentó a mitad de la cena y comenzó a llorar. No armó show ni me gritó, simplemente se puso a llorar y me pidió que fuéramos a casa. Y para evitar la vergüenza obviamente acepté. Llegué con ella a la casa y ahí sí ella comenzó a llorar y a gritarme que le contaría todo a mi papá, que cómo era posible que yo le hubiese hecho eso, y básicamente me dijo que era una cualquiera por estar con un señor que tenía la edad de mi papá y estar aceptando cosas de él. Mi papá llegó de trabajar horas después y mi mamá le contó todo, así que él muy molesto decidió botarme de la casa. Me dijo que me largara porque él no iba a mantener una cualquiera y que le pidiera a ese señor que me mantenga, pero el socio se negó. Así que mis papás decidieron echarme de mi casa cuando se enteraron que estaba saliendo y teniendo relaciones con el socio de mi papá. Mi papá ni siquiera me vio la cara después de eso y me dijo que tenía un día para sacar todas mis cosas. Yo no sabía qué hacer y no tenía dónde ir. Sí tenía algo de dinero ahorrado, pero no me alcanzaba para vivir porque en el lugar en el que estaba trabajando simplemente me pagaban por prácticas. Entonces el salario no era mucho, así que se me ocurrió una grandiosa idea. Engañar al socio de mi papá ya que tenía mucho dinero y decirle que estaba embarazada. Fue la peor idea que pude ingeniar. Al día siguiente le pedí vernos y le dije que estaba embarazada. Él se comenzó a reír en medio del restaurante y se levantó de su asiento. Y me dijo que él tenía hecha la vasectomía. Y así fue como quedé como mentirosa. Él obviamente me dijo que no quería volver a salir conmigo y se fue. Yo estaba súper desesperada y no sabía qué hacer, pero tiempo después el socio de mi papá se enteró que me habían echado de mi casa por salir con él, porque mi papá lo fue a encarar. Así que decidió contratarme permanentemente en su empresa. No volvimos a salir, pero al menos tenía cómo mantenerme.